This is GBPI TV11 Zamboanga, an affiliate station of TV5 Manila. El encabezamiento del Maga Noticias. Millones valor de droga ya confisca na operasyon del PIDEA y Police. Residentes de Camino Nuevo ya asusta con el operasyon del otoridad. Hand, foot, and mouth disease ya sale reportado na eskwela de Putik. Barangay eleksyon na Disyembre hindi pursigi. Comelec el conduci mall voting na syudad. Este porción tal lleva con ustedes el Budgetwise. I love Budgetwise. Pasok sa budget. Y ahora, el número 1 noticias o de Chabacano. Este es Dateline Zamboanga. Buenas queridos vivientes de la ciudad, yo soy Albert Luna y este es el Dateline Zamboanga. Millones valor de droga ya confiscan operación del PIDEA y Police alina antes mediodía alina vicinidad del Mayor Vitaliano Agan Avenue. Más de 2 kilos mga droga ya puede confiscar la autoridad. Aquí el report de Allen Barrera. Ya confisca 47 paquete alegao shabu que tiene valor de 2.3 millones de pesos el mga personajes del Philippine Drug Enforcement Agency na convino fuerza del Zamboanga City Police Office y otros pa Law Enforcement Agency durante el drug bypass operation na Mayor Vitaliano Agan Avenue, Nunez Extension, Barangay Camino Nuevo, and Denantes, Mediodía. El Zamboanga City PIDEA Officer Sharon Ominga ya konfirma que más de un semana sila con este taman monitor hasta ya resulta na arrestada del 3 mga sospechao, 2 mujer y un hombre que no hay pa sila nombra este mga tiempo. Durante la operación, ya ocurrió también el shootout entre el mga autoridad y sospechado quien a bordo también de otro vehículo Estrada color negro quien ya escapa aquel tiempo, pero por causa plat ya el de este rueda ya decidió para dejar con su vehículo na highway del Santa Catalina ya abaja y ya corre dirección para na talon-talon. Nakita niya ito parang pag-ewan-ewan yung sasakyan. Tapos? So pagdating dito sir, bumaba siya, kinuha niya yung bag, may kinuha siya, hindi namin din na kita kung ano talaga, pero may dinunod siya, tapos tumakbo pupunta doon sir. Ta continúa siempre hasta ese mga tiempo el hot pursuit operation del mga pulis para poder arrestar con el sospechado quien at large este mga tiempo. Mientras tanto, el PIDEA officer ya comenda con el su mga personajes y na mga pulis por el buen resulta operasyon. I want to congratulate all the operatives po bago ko makalimutan dahil naging successful po ang ating operation dahil po sa collaboration and cooperation with the law enforcement, especially po ang ating PNP Zamboanga City Police Office, ang ating TSC RMFB, CDEU, ang ating which the lead unit po ang Regional Special Enforcement Team po. So, napakalaking bagay po talaga pag nagtulungan ang ating mga law enforcers. Allen Barrera, Dateline Zamboanga. Mientras tanto, iyakaw sa traffic na Mayor Vitaliano Agan Avenue en Denantes Mediodía después la autoridad ya se apas con un pick-up color gray donde alegadamente takarga ese grande cantidad de droga. Na lugar notable kay montón del mga gente el taman usyoso con el incidente por causa de cambiar de tiro entre la autoridad y también sospechado. A segunda force multiplier na calle Claro, takusile aquel hora iya uwi ele cuantos tiroteo. Rason para sa afuera iya puede mira cápsula del bala del calibre 45 na lugar. Asusta lang kami kay esos tayo kahit ako siya ulam. Hindi naman tiro, mira yung mga entitas sali. Kabar na mas ya. Amo langkel. Hand, foot, and mouth disease o HFMD iya sa reportaon na eskwela de Putik. Cuantos estudyante ta recupera na casa
alternative mode LDE la leksyon este tiempo. Aquel detalles na report di Marites Espartero. Ya queda alborotado el caso del Hand, Foot and Mouth Disease o HFMD na Escuela Elementaria del Putik. Es después de salir la noticia nacional kay mas de 100 mga estudyante les sale afectado con esta enfermedad na mencionado escuela. Ya confirma mismo el OIC del mencionado escuela Ever Rose de Guía. Kay total 11 solamente mga estudyante el ta confirma pa este tiempo con el mencionado virus y 18 también el ta verifica pa. Ya puede asegun mira mga sintomas da kwantos mga bata akil mga butoy na mano, pies y boka, especialmente na kinder grade 1 y grade 2. Después asegun niya reportaw kaso, insigida siya mandaman disinfect el todo mga classroom na todo grade level. As of today, LD Amon for subject for verification ma'am is 18 cases and then 11 for confirmation. Mostly na lower grades gayo dele. So kinder talya kita kinder, grade 1, grade 2. Alitan focus kayo. El mga yan report el mga advisors kay el mga parents yan report ya kunila kay chene daw mga simptomas el di ato mga bata. So urgently yan yamanda ko naton man school-based disinfection LD aton principal. So ya pwede ya as 2 days man cancel el klase para pwede man disinfect todo gayot room. El sintomas del HFMD amo el taman kalor, ta duele garganta, maluya, duele el magabutoy ta krisis na lengua, gums y adentro del cara, ta tiene rashes na mano, pies y tiene ves na tangkugo, y no hay gana come. No hay asegun medicina na mencionado enfermedad, donde pronto asegun este tamantapon por medio na laway, agua estaba na butoy, na susyo na naris, y na se llama respiratory droplets. Por eso debe lavar mano firme, boca y pies y si puede man alcohol. Mientras tanto, el barrio Capitán también del Putik pena se sabe con el incidente y enseguida se manda también man disinfect na mencionado escuela. Sí, el diaton gani del na chairman on health gani diaton ara del gani tanda gani mira especialmente si Kagawad Romilaw, taan na gani mira gani tayo datang diat otro mga barangay official diaton, tamira gani ko sa sitwasyon na pero amo gani katabla sila kay chen DS na yabolbe gali na dila lugar chen daliloy. Sí, che asya ma'am. Okay. Asya. Tess Espartero, Dateline Zamboanga. Ya visita el senadora Amy Marcos na siyudad de Zamboanga ese día Febrero 24. Na press conference que ya conducí junto con los miembros del local prensa ya habla si Marcos que tacorele para senador independiente. Ya enumera cuantos de su mga prioridad para la ciudad de Zamboanga y amo para buscar según solución al problema de corriente y escasez na supply de agua potable na ciudad. Considera si Marcos con el micro renewable energy como solución del problema de corriente. Ya puede asegurar na su lugar na Ilocos y grande el chansa que puede también hacer con aquí na ciudad. El rain harvesting y desalination también tamira el solución na escasez de agua potable na ciudad. Pero admitido si Marcos que caro el proceso del desalination. Ya visita también si Marcos na konseho lokal y dale su corto mensaje con el mga konsehales. Junto con Marcos, ya liga también na ciudad el actor Kanda Christine Reyes y Macoy de Leon. Desde la ciudad de Zamboanga, yaman diretso sila para Zamboanga, Sibugay, donde special visita sila na araw ng Sibugay. Pero ngayon, meron na kaming wind, meron na kaming solar. Hindi na nagtitrip, tuloy-tuloy na kasi nandiyan sa amin yung production. Yung Zamboanga, parehong sitwasyon. Sa dulo na naman, wala na naman power production. Kaya sinasabi ko yung micro-renewables, yung katulad ng ginagawa namin, yung maliliit na solar farm, yung tigko-konti na wind farm, kayang-kaya sa Zamboanga yun. Dahil dulo nga kayo ng kapulungan, parating kung ano-ano nangyayari on the way to Zamboanga na nawawala at napakamahal. The other challenge, because of course you are a series of islands, is even more difficult. Ito yung tubig. Parating nagiging problema ang tubig sa buong Barm, pati ang Zamboanga na babagsakan dahil sa isla. So, palagay ko, this will be the challenge for the next 15, 20 years. Mahirap talaga all over the world. We're running out of water.
Yaabla ni Senadora Amy Marcos que asigurado ya hindi porsigil eleksyon del SK Barangay este Disyembre este año. Asigun con Marcos na Oktubre 2025 pa el conduci con la elección del BARM y no hay más tiempo el COMELEC para implementa con el mga balota para na eleksyon del 42,000 mga barangay na país. Según con Marcos, na-diskuti ahora el Senado y Congreso si cuánto año debe el term extension del mga oficiales del barangay. El senador propone para hace 4 años con el término del mga oficiales, mientras el Congreso quiere hace con este 6 años. Gusto ko lang sabihin, unang-una walang eleksyon itong taon. Sigurado na yon dahil yung BARM election is going to be in October. Wala nang panahon hanggang December mag-imprenta ng balota para sa 42,000 na barangays. So, imposible na magkaroon ng eleksyon ngayon. Ang pinagtatalunan kung yung term magiging 4 years or 6 years. Kasi dalawang version. El COMELEC, el conduci mall voting na syudad para kung nakilos mga residente del Camino Nuevo. Aquí el report ni Marifi Tamayo. Por primer vez, el conduci el COMELEC Mall Voting aquí na syudad na Mayo 12 este año eleksyon. El KCC Mall amo el queda voting center del cerca 5,000 mga votante del barrio de Camino Nuevo. El election officer del COMELEC aquí na syudad, Attorney John Christian Babiera Yaabla, no hay voting center el barrio, siendo no hay escuela elementaria na di ila lugar. Y por causa con este por largo tiempo, taanda pa sila vota na otro voting center, en particular na Zamboanga Central School. Pero ahora tiene sila di ila particular voting center allí na KCC Mall. Del viernes, Pebrero 21, ya firma ya el COMELEC y KCC Mall con el Memorandum of Agreement para del mall voting. Presente na programa el mga oficiales del COMELEC que encabeza el de la Director Regional aquí na Region 9, Attorney Reynold Macarambon y el mga representantes del mismo mall. For the first time, COMELEC Region 9 and COMELEC Zamboanga City will be having a mall voting this upcoming May 12, 2025, national, local, and BARM parliamentary elections. In previous elections, Barangay Camino Nuevo always had their voting together with barangays Zone 1, Zone 2, Zone 3, and Zone 4 at the Zamboanga Central School. But these coming elections, they will be voting here in KCC Mall de Zamboanga. Asigun con Attorney Reynold Macarambon, suerte el mga votante del Camino Nuevo siendo conveniente el de ila voting center. Hindi masigun necesita sige na largo pila el mga votante o aguanta con el calor del tiempo. Y expresa también gratitud si Macarambon na KCC Mall después conforma sila que allí kanila hace el votada del barrio de Camino Nuevo. Cita acordada del Octubre pasado año, allí también ya conducí con el filing del Certificate of Candidacy del mga kandidato. Asigun también con el marketing manager del KCC Mall, si Ivy Joy Orpia, alegre sila queda parte de este programa, siendo para el ventajaman también este del mga votante del Camino Nuevo, el barrio donde locao el mall. In our desire to make elections more convenient and accessible to all, most especially to the vulnerable sectors, we at the Commission on Election, headed by Chairman George Erwin Garcia, try to innovate and find ways, parang BDO, find ways, to improve the voting experience. This small voting is a huge step forward. It will ensure the voters will have a more comfortable voting experience dito po sa Zamboanga. With the huge convention center, which will be used as our polling place, and the air conditioning being provided to us by our mall partners, our voters, sir, punong barangay, yung mga botante mo po, will not experience any more congested, sometimes stifling queues,
while being exposed to all elements. Indeed, this time Samoa signing already, and it is really in paper that we will be handling, we will be hosting our place, our humble place, we will be hosting the mall voting for our beloved residents of the Barangay Camino Nuevo. Mientras tanto, el barrio Capitan del Camino Nuevo Antonio Deles alegre con este mejoramientos. En Buenamente, según puede anda vota el sumaga constituentes na Mayo 12 eleksyon. Barangay Camino Nuevo, alegre, no? Kasi kami buta kaya na KCC. So medyo miles de gracias con el KCC. Kasi el mga senior hindi na sakripisya, habla sila caliente, kasi ayan kami na central, pila-pila, talikrama. So, demás hindi na tapo di buta. So, ahora, ben alegre al movientes, kay takia kita na KCC. Naimaya sila likramo kasi ben frío, bonito la area. So, otra vez, tapidio miles de gracias con el KCC, la oportunidad ya dale con el Barangay Camino Nuevo. Thank you. Marifita Mayo, Dateline Zamboanga. El siguiente na mga noticias. Vivientes na tugbungan malingasa el dengue na di ila lugar. Polisi aresta estudyante takarga alegaw marihuana allí na pueblo. Nuevo mga farm equipment ientrega este dia. 38 man maridable ya casa na kulyanan. Barrio oficiales de La Paz y expresa suporta con Catchua. Este y otros noticia después de cuantos aviso. Bigger bang, bigger fight. Nothing like Dunkin' Choco Bang. Yeah! Budgetwise, ang one-stop shop para sa lahat ng kailangan mo. Supermarket, department store, appliances at furniture. Shop, earn, and redeem. Kumuha ka na ng Wise Card sa Budgetwise. Ano pang hinihintay mo? Tara na sa Budgetwise Santa Maria, Budgetwise Appliance and Furniture Center, Budgetwise Home, Budgetwise Express Musu, Budgetwise Ayala, Budgetwise Talon-Talon, Budgetwise Sanggani, Budgetwise Ipil, and soon to open, Budgetwise Samboro. Budgetwise, pasok sa budget. Do you have a gambling problem? To know more about PAGCOR's responsible gaming program, including its player exclusion program, visit www.pagcor.ph/regulatory/responsible.ph. A message of concern from the Philippine Amusement and Gaming Corporation. It's Dunkin' Coffee time! Cool with a hyphen! Nothing like Dunkin'! Good morning, can I take your order? Can I check out after that? Yes, ma'am. Sandwich sir, available tayo. yung Margata Magnet, dalawang bestseller na cute. Okay, sir. Super combo. Isang ice coffee na. Mas lindo na lang, ma'am. Thank you. Catchua, Kongresista del Distrito 1, Número 2 na balota. Él es un zamboangueña, simple y sincera. Fronto con él atraca, sikat, sikat, chua. Grande el corazón para ayuda, para na mga gente de Zamboanga. Él es bueno y bonita pa. Sikat, sikat, chua. Kat, chua. Sikat, Zamboanga. Catchua, para na todo, Kongresista del Distrito 1, no olvida, Número 2 na balota.
Do you have a gambling problem? To know more about PAGCOR's responsible gaming program, including its player exclusion program, visit www.pagcor.ph/regulatory/responsible.ph. A message of concern from the Philippine Amusement and Gaming Corporation. Anytime is Dunkin' time. Anytime is Dunkin' time. Para sa hassle-free at convenient na paglalaro ng loto, available na ang PCSO Lotto tickets sa pinakamalapit na sari-sari store o mall na may Lottomatic. 24/7 safe at legit dahil authorized by PCSO. With Lottomatic, araw-araw may chance kang manalo. Kaya let's play Lotto. Want to be a Lottomatic agent? Tumawag na sa 0917-116-6180 or sa 0968-302-3067 or bisitahin ang www.lottomatic.com. Okay, it's tea time. I'm craving. Me too. Let's get connected to Dunkin'. There's nothing like us. There's nothing like Dunkin'. Pasalubong ng bayan. Okay, it's tea time. I'm craving. Me too. Let's get connected to Dunkin'. There's nothing like us. There's nothing like Dunkin'. Pasalubong ng bayan. Vota number 45 SSS GSIS Pensionado Party List Amor Propio Ste. El first nominee del number 45 SSS GSIS Pensionado Party List Ronnie Ledesma Macasaet amo el antes presidente del SSS y GSIS y un verdadero sambuangueño na día de elección una vota con el number 45 SSS GSIS Pensionado Party List na detrás de balota. Number 45 SSS GSIS Pensionado Party List el Party List de Zamboanga Amor Propio Se. Cada día, lunes hasta sábado, te presentamos con ustedes la radio y televisión, el programa del Ciudad de Zamboanga. Este es Dateline Teleradio, 3 horas cada día. Taman junto con ustedes, mga veterano y respetado anunciador y comentarista, que hay guía el discusión del día, na mga asunto que tiene a ver con la ciudad y el mga vivientes aquí. Este es Dateline Teleradio. Aquí na GBPI TV11 y na 95.5 Magic FM. Noticias, entrevistas y mga reports junto con el de aton mga compañeros y compañeras afuera. Este es Dateline Teleradio. Queda informado, sabe el más reciente noticias, el mga suceso que te ocurrí aquí na aton ciudad y na mga cercano lugar. Todos te aquí na Dateline Teleradio. Cuantos vivientes na tugbungan malingasa na dengue na di ilalugar este por causa na sige dito sa ulanta eksperyensya sa syudad liga noche hasta madrugada. Nakil update na report ni Marites Espartero. A mediante con el alto número del caso del dengue na entero país este tiempo. Por eso, el Departamento de Salud o DOH llaman lunch con el programa a las 4 mosquito na entero país donde el deseosa con el mga breeding site del Namuk llegar a las 4 del tarde. Por causa con este asunto, siguiendo el Nara Drive na barrio de Tubungan, el taman lingasa por causa por largos tiempo ya según sila ta experiencia taman fondo el agua na di ila lugar. Na mas onde ta sale el agua por causa lleno ya el magades agwe. El camino ta krisiya tangkung y magagordo-gordo sa kate por causa con el agua. Makamiedo a según por causa con el caso de dengue, siguiendo el ciudad hindi libraw na caso del dengue. Tatyan a según sila miedo kay hindi broma el caso del dengue.
Sani, delikado ko ng dinggi, no? Ang problema na mo diri ma'am, o kaning tubig, kay ulay hawa-hawa ang tubig, steady siya. Ug saon na siya nila, ang sani, saon na pagkuan, ani, sulbad, nga makuan ng tubig diri. Lisod yung kayo, magkadaot ang mga bata. Magkuan ng mga aso-aso, kaya ang mga lamok, mga unsani, mga mata ang mga lamok. Mientras tanto, yakabaya según kita el magasiembra el familia de Señor Adelaido de Castro con al diila magasiembra para hindi esta el maganamok. El problema según el apuera kay fondo permanente el agua. Dito sa aming pwesto, wala man kasi nun lamok. Wala naglilinis kami. Lahat ng mga yung mga halaman namin, inalis na nga namin ng iba. Itinapo na para hindi ko ng lamok. Hindi problema sa amin yun. Kami may naggagamot ng lamok. Aming nilalagay ng spray. Tubig sa harapan. Pati sa kabila, tubig. Doon sa kabila, tubig. Parang sapa. Tess Espartero, Dateline Zamboanga. Pulisya aresta con una estudiante takarga aligaw marijuana alina centro del pueblo ayer. El Maritime Police puede aresta con Al-Nazmir Ibrahim Jumahalid, un engineering student de una universidad. Después con este ya confisca un paquete de aligaw marijuana tiene cantidad de 150 pesos. El estudiante man turn over na Station 11 y posible enfrentar el caso de illegal possession of illegal drugs. Nuevo, mga farm equipment ya entrega ese día alina frontera del City Hall. Aquí también el report de Emil Tuban. El gobierno local llaman turnover con el mga equipo na City Agriculture's Office con el 2-unit combined harvester y el 28 units de walk-behind rice planters alina City Hall en Anteaga. El alcalde del ciudad amo el encabeza con el turnover y blessings con el mga equipo para puede usar mga sembrador para queda más fácil y más pronto el producción del palay na ciudad. Este mga equipo ay dona na 28 mga Farmers Association del ciudad alina distrito del Vitali, Curuan, Manicaan, Culianan, Tumaga, Inaayala. So todo de aton mga units, this will be all donated to the pre-identified Farmers Association. Tiene kita 28 Farmers Association ko daton walk behind rice transplanter to include 4 asosasyon na Ayala District, 4 na Tumaga. Then we have 5 mga Farmers Association from Culianan, 5 from Manicaan, 5 from Curuan, and 5 from Vitali. However, as a Biluk, this will be turned over to Paso Maria Irrigators Association and el uno tamen con el Sikinan Kompanya Bungyao Farmers Association. El Farmers Association puede cubra con el mga farmers el maintenance fee para puede manda compone con este mga equipo si ay queda malo. Pero hindi mas entramete el DA con este. El mga equipo puede así subir el producción del mga palay na kay mas lehero el di la sembrada y man harvest kay makina yata usa. El precio del rice combine harvester talina 2.2 millones de pesos cada uno y el 28 units del walk behind transplanter talina 140,000 de pesos cada uno. Emil Tuban, Dateline, Zamboanga. Yes, presa alegría, el 38 man maridable de Barangay Culianan después oficialmente ya kasabaho na civil mass wedding del mismo alcalde del ciudad, John Delipe, que administra el casamiento. El joven capitán Mark Alviar Saavedra ya habla que bien importante el casamiento por causa este sirve como prueba del amor del man maridable. El mismo marriage certificate necesita también ng mga transaksyon del gobierno y otras necesidades del mag-anak y miembro del familia. El programa y retira la importancia del respeto, amor y sacrificio del man maridable na tiempo de dificultad y alegría en la vida. Presente el mga personal sa City Civil Registrar kita encabeza si Attorney Alexander Eric Elias, quien el oficial amota ya facilita el mga dokumento del 38 man maridable. Kaya kasa, ino ay mas ko sa gasta. Este el segundo año del Barangay Council del Culianan y ofrece libre casamiento con aquellos man maridable que taman live-in lang alin na barangay. Y seguida yun, el reception del casamiento donde el alcalde mo el yaman sponsor del mga komida para ng mga nuevo kasaw i-visita. El mga barrio oficiales de La Paz ya expresa soporta con Kachua. Aquí el report de Marifita Mayo.
Yaase con el Catchuas Night na Fonda del Barrio de La Paz del Sábado, Febrero 22. Durante el programa, ya expresa gratitud si Chua con el Barangay Council de La Paz por el invitación con él para cada parte del programa. Por causa con ella, por según él tiene la oportunidad para manjunto con el mga residentes del mencionado barrio y ya puede también según él darle alegría y magaregalo kanila. Ya kaya también sponsor si Catchua na Ginoong Dalagan 2025. Sabi iyo, enantes busy ustedes, kay mucho con ustedes, tiene mga party na kada casa, di ba? Pero taki ustedes ahora esta noche junto con namin, so miles de gracias con ustedes todo. Iyo po si Catchua. Sabi iyo, mucho aquí con ustedes, hindi po el first time na yan mirahan kita. Correct po ba iyo? Mucho con ustedes, ya puede ya mira conmigo antes, kay bira-bira ya lang iyo aquí na Barangay La Paz. Kay sabi man ustedes, ben palangga yo con ustedes aquí na Barangay La Paz. Mientras tanto, el mga oficiales del La Paz, quien presente na Catchuas Night, ya expresa gratitud con Chua que ya ayuda hace posible con el Diila Fonda y por el de sin descanso suporta na Diila Barrio. Ya expresa también sila suporta na kandidatura di Chua para kongresista na Distrito 1. Para sabi ustedes viviente de La Paz, kami, Principia Kungkap, Kagawad, si teman ng comments kumigo, todo kami barangay official suportado con Ma'am Kat. Bahala yung ustedes kay el mayor, bahala ustedes kay el konsyal, basta na congresswoman na District 1, solid kami barangay official con Ma'am Kat. Ojalá kapidigan yung ustedes, amo kitapos si Ma'am Kat inantes, el ayuda, way pala na pwesto tayo dahil, mas mahal siguro na pwesto. Ya pidi sila kun Chua para ayuda kanila tiene senior high school na Diila Barrio para hindi mas anda pa na leos eskwela el Diila mga bata para estudya. Asigun kun Chua, 1 na 3 del sumaga priority program amo el edukasyon. Y el cosa ta deseya el mga barrio oficiales de La Paz ta incluhi aki na di su prioridad programa. Apply kita high school na kamsa sa especially senior high school. Kaya ang mga nagpapalta ka natin, total ang yapong kamino, bonamente man. Ma'am Kat, gracias ang suporta. Mga colleagues din niyo, gracias namin. And ustedes, yan kumit ko Ma'am Kat, mga SK. Muchas gracias, buenas noches. Gracias. Ustedes, ese gayod na edukasyon, unugad sa na din yung prioridad programa. Kaya asegura lang kita, si Chene kita chance para silbi, sure ya gayod eskwela para na senior high school aki na kamsul sana, diba? Correct, kamsul sana. Kay sabi yung aura, el mga bata tatraversa pa sila bien lejos, diba? So para hindi sila kami napaabaho, so ayuda kita para kedaya gayod realidad el senior high school na kamsul sana para con ustedes. Para na ustedes anak y apo. Puera na La Paz, ya kaya también bisita si Chua na una aktibidad na Barrio de Kawit. Ya conduce también libre gupit na San Jose Gusu. Iya continua con el disu pulong-pulong na mga barrio de Pasonanca, Santo Niño, Mariano Compound Ranches Drive na Baliwasan. Iya man junto con mga senior citizens na Tumaga y Pasonanca. Marifita Mayo, Dateline Zamboanga. Ya intensifika pa ahora el Police Regional Office 9 el Seguridad del Zipra a 2025 meet adina Siocon en Zamboanga del Norte. Mismo si Brigadier General Roel Rodolfo ya encabeza con el meeting junto con el PNP militar del Paso Día y también con el gobierno local. Este asigun para poder mantener con la seguridad del mga delegado alina munisipyo. Siendo tiene mga rumor acerca del mga presensya del mga mal elementos que retumabentahan na oportunidad. Na presente tiempo no ay asigun ko sa algo suseso tapasan ng mga delegados y aktibidad na lugar. Catchua de Distrito 1 para na Kongreso. Sikat! Número 2 na balota. Él es un zamboangueña, simple y sincera. Fronto con él atraca. Sikat, sikat, chua. Grande el corazón para ayuda, para na mga gente de Zamboanga. Él es bueno y
Chua, sikat sa Zamboanga. Kat Chua de Distrito 1 para na Kongreso. Sikat! Numero 2 na balota. Can you take your order? Can you check about that? Yes, ma'am. Sandwich sir, available tayo. Yung barkada butter, saka dalawang bestseller na cute. Okay, sir. Super combo. Isang ice coffee ice. Mas pinda na lang, ma'am. Thank you. Bigger bang, bigger bang. Nothing like Dunkin' Choco Bang. Yeah! It's Dunkin' Coffee time! Cool with an iPad! Nothing like Dunkin'! Can get enough for the day? Relax and indulge yourself with our newest hot and cold beverages. Cafe Americano and Cappuccino for only 95 pesos. Hot Choco for only 70 pesos. Spanish Latte for only 150 pesos. Iced Coffee for only 85 pesos. And 100 pesos for extra large. Iced Spanish Latte for only 140 pesos. And 165 pesos for extra large. Iced Choco for only 75 pesos. And 100 pesos for extra large. Try our new Dalandan flavor for only 75 pesos. Also available our creamy milk tea. We got classic, taro, and Okinawa flavors for only 125 pesos. Try our tropical fruit tea for only 105 pesos. We got mango and strawberry flavor. Grab yours now, only in Dunkin', Pasalubong ng Bayan. Toasted goodness. Perfectly extracted. Dunkin' Espresso. Also available, Dunkin' Iced Americano, Iced Macchiato, and Iced Mocha Latte. Only on Dunkin'. Mix and match with your Dunkin' favorites. With our newest donut bundles, you can choose from classic to premium donut bundles. Charm. For only 210 pesos, you get 3 premium donuts, 3 classic donuts. Delights. For only 379 pesos, you get 3 premium donuts and 9 classic donuts. Famous. For only 399 pesos, you get 6 premium donuts and 6 classic donuts. Classics. For only 360 pesos, you get 12 classic donuts. Awesome. For only 549 pesos, you get 8 premium donuts and 8 classic donuts. Supreme. For only 559 pesos, you get 3 premium donuts and 15 classic donuts. These are all our newest donut bundles of Charm. This has been brought to you by Dunkin', Pasalubong ng Bayan. Bigger bang, bigger bang. Nothing like Dunkin' Choco Bang. Yeah! En la Niña, amo si taba el temperatura na Oceano Pacífico. Ocurre cada vez termina el Niño y está dentro de 9 meses para un año.
Mga posible efecto de la niña na diferente sector de agricultura. El destrozo ng mga siembra por causa con el fuerte viento y aguacero. Tratar de crisi el mga siembra. Sumi mga pantano y irrigasyon. Presencia de peste y enfermedad ng mga siembra. Cambio na cosechas o produksyon de la mar. Posible afecta con el siembra, enfermedad o muerte de mga animal. Está preparado y alerto. Sale informado na cambio del tiempo. Cada día, lunes hasta sábado, te presentan con ustedes la radio y televisión, el programa del Ciudad de Zamboanga. Este es Dateline Teleradio, 3 horas cada día. Taman junto con ustedes, mga veterano y respetado anunciador y comentarista, que hay guía el discusión del día, la mga asunto que tiene a hacer con la ciudad y el mga vivientes aquí. Este es Dateline Teleradio. Aquí na GBPI TV11 y na 95.5 Magic FM. Noticias, entrevistas y mga reports junto con el de aton mga compañeros y compañeras afuera. Este es Dateline Teleradio. Queda informado. Sabe el más reciente noticias, el mga suceso que ta ocurrí aquí na de aton ciudad y na mga cercano lugar. Todos te aquí na Dateline Teleradio. The magic of radio. Here we go. This is the epicenter of music entertainment. From the northern to the southern tip of the Philippines. Giving you the most complete radio experience. Crushing the competition is the country's number one. Number one for new music. The world famous. We are today's best music. Magic 95.5. Un persona el herido después alegómente y atirada desconocido sospechado al inakampong Islam del viernes noche. El víctima ya puede conocer como si Saim Kabsa Armain, 51 años, residente del mencionado lugar. Asigun que esa víctima takamina ele para na Jan Spirig Kampong Islam y atira con ele desconocido sospechado y atupa con ele na la izquierda mano y pies y eleva con este na un privado hospital. El pulis na continúa la investigación na incidente. Dolorido y llorando el familia del un chauffeur del Culigligyan niya muri na insidente de tiro alin na Soto Drive sa na Divisoria del viernes noche. Ya puede conocer con el víctima como si Elvin Ferrer y Bello, 42 años, residente del mencionado barangay. Asiguna un testigo na lugar, cuando ya ocurrió el incidente, ya huya lang sila rebenta de tiro y dos personas a bordo del motorciclo el corre pa fuera del highway de Divisoria usando negro jacket y helmet y sin helmet. Después del incidente, kulubya na kalsada y tiene tupad de bala na atrás parte del cuerpo, ya puede mirar sila con el víctima. Ya procura pa ba na hospital con Elvin, pero ya deklara con este dead on arrival. Además, el mga personajes del Divisoria Station na continua conduci el hondo investigasyon na insidente. El corridor, cosas de cuánto sila, cuánto sila sir? Okay. Dos sila na un motor. Dos sila na un motor. Cosa, pero tumira dila helmet something. No hay sila helmet. No hay sila helmet. De cosa dila motor. Excelente. Continúa el curada medical del hospital de Markel Fernandez, residente de Asinan, Bualan, na quien ya sostiene herida de bala después que se tira el polis asignado en Divisoria Police en antes medianoche. Ya viene después que asigun investi era con calibre 38 revolver con el mga polis. Ya sostiene un tupal de bala na el sospechado na su cuerpo, razón niya de con este en hospital. Dayon, ya puede también recubrir el mga polis con las armas del sospechado. Enfrenta según caso de attempted homicide, illegal possession of firearms y violación del gunman el sospechado. Allegedly, although nakakita kansa na akto, pero el hablada del mga witnesses aquí, including el jatun tanot statement kay cuando ya responde con ele, tiene ale armas daan na di suyo mano. Y alcanzaya na 11 el insidente de tiro na syudad, pero el aka-11 incidente amo que initial PNP na di ila operasyon después que responder un suceso donde alegamente un sospechado armado de fusil taman juramentado. Ya puede tira un bala na pecho con el sospechado y neutraliza con él.
Legalmente borracho el sospechado que armado de un revolver mientras naman juramentado na cacerías alina buwalan. Yan klaro asigun na Kosay Abla el OIC Police Colonel Kimberly Morita staff el nafalta el ayuda del gobierno local para napasi orden del ciudad. Hindi asigun igual antes cuando el pata agara con el comitiva del pasi orden na konseho lokal ta suporta el gobierno lokal na mga pulis, militar y barangay tanod 100% por eso menos asigun el krimen. Ahora también asigun mismo el quien agara con el comitiva del pasi orden na konseho hindi taanda ni man monitor mga estasyon de pulis o taanda na mga detachment del barangay. Napakilaya man tayo pwede tamin el diaton mga pulis, mga PNP militar diaton. Pwede as el trabaho si bien falta el soporta. Hindi como antes, miraman to antes, el diaton na peace and order antes, bien bonito. Tas support gat el diaton na city government. Kol diaton PNP, military diaton, na barangay, kung el mga barangay tano diaton. Por eso, menos el crime ka sucede. Debe gane, si chairman to del peace and order, takami na to. Taanda to na mga station, police station, na mga detachment, na mga military diaton, camp diaton na galo, taanda kita. Na region city director, tang kwento, na mga barangay. El pulista se esfuerzo para bira el confianza del público kanila. Aquí el report de Emil Tuban. El pulista hace el esfuerzo para tener confianza al mga vivientes kanila durante el día mga duty na sentro del pueblo. Tiene 88 mga nuevo pulis salen ng mga probinsya y aumenta puwersa con el Police Station 11. Asigun con Police Major Muammar Mariwa, jefe del Police Station 11, nisita el su mga personaje dale todo servisyo con el mga residente del ciudad para hindi perder kumpiyansa del mga gente kanila. We have to step up double time. We have to prove, deliver. We have to bring back that confidence of the people of Zamboanga sa PNP. Na wala tayong ibang aasahan dito mga kapatid. Walang ibang pulis or agency na gagawa ng trabaho natin para sa atin. Tayo lang. Pulis de otro probinsya takikanato na ciudad durante el election period. Debe todo hacer dila trabajo durante el dila duty y no permiti con el mga mal gente hacer krimen enfrente con el duty police. Emil Tuban, Dateline, Zamboanga. 1 kilo shabu también tiene valor de cerca 7 milyon de pesos el ya confisca la autoridad na di ila kombinao operasyon alin na sulu ayer. En la operación ya conducí el personal del PIDEA BARM, PNP SAF y también militar. En el bypass operation ya conducí alin na luuk sulu donde aparece con Almijer Jikuron. Fue sospechado talina kusudia del PIDEA BARM. Alcanzaya na 8.6 milyon de pesos el valor del fully grown marijuana. Ella puede arrancar na 10,004 cuadrado hektarya na operasyon durante el marijuana eradication del Philippine Drug Enforcement Agency BARM alina Masjid Baile Kalinggalan Sulu. El resulta de la operación del marijuana eradication niya soporta el Sulu Provincial Police Office, Provincial Police Unit y otro pa. Ya conoce con el mga sospechao como si alias Jobs y alias Aksan, que responsable na sembrada según del marijuana. Todo sembra de marijuana y resto sa Yakima na mencionado lugar. Cuantos mga dokumento el PIDEA ya prepara para el plantada de caso con el mga hechor. Department of Migrant Workers o DMW ya asisti na livada del cadaver del OFW si Daphne alina Zamboanga del Sur. Aquí el report. Yaligay finalmente na mula sa Zamboanga del Sur del Pasaudia el cadaver del overseas Filipino worker quien niya matasuamo na quit del Mayo pasaw anyo. El cadaver di Daphne nakalaban ya incontra 2 meses después que perde ele del Mayo pasaw anyo el mga otoridad del Kuwait que enchiraw na atras lote del casa del suamo después con este mata del Mayo pasaw anyo.
ya queda bien emocional el llegada del cadáver de Daphne desde el Osami City Airport, que ya facilita el personajes del Department of Migrant Workers Region 9 y Region 10, na ayuda también del oficina del Overseas Workers Welfare Administration o OWA Region 9 y Region 10. Después está desaparecido si Daphne del Mayo pasado año, y alega el cadáver del OFW, quien consideró veterana ya como OFW. Según ang Department of Migrant Workers, ya promete pa era si Daphne man sorpresa con su pamilya na mulabe del Disyembre pasado año, pero sila mismo ya kina sorpresaw na cosa ya pasa con el OFW. Mientras tanto, ta continúa ahora legal asistencia del Gobierno Nacional a la familia del víctima a este tiempo. Ya promete el gobierno que el gasta también sila para el propio entierro del víctima. Mientras tanto, el mga sospechao na matansa con Daphne tali na kustodiya del otoridad na Kuwait. Buenas noches, aquí el de aton kondisyon del tiempo para este noche hasta mañana. El entero Zamboanga Peninsula posible pa siyempre experiencia maeskura na tiempo que epekto del easterlies. Mayor parte del día el experiencia kita el buen tiempo. Amo es el de aton kondisyon del tiempo para este noche hasta mañana. Este si Albert Luna ta habla, el tiempo sin descanso el cambio. Yes, ma'am. Yung barkada button, dalawang bestseller na yun. Ano po? Super combo. Isang ice coffee na. Magpinda na lang, ma'am. Thank you. It's Dunkin' Coffee time! Cool with an iPad! Nothing like Dunkin'! Tell me cuando. Esta noche tiene que report estaba de escuela elementario de Putik hablando que tiene caso de hand, foot and mouth disease entre el mga estudiante na misma escuela. Más temprano, habla que más de 100 pero ya nega el school principal. Pero el cosa kita quiere dirá aquí, amo que tiene reportado caso en la misma escuela. El síntomas de esa enfermedad amo el fuerte calor. Duele garganta, maluya, duele mga butoy, takrisi na lengua, gums adentro del boca, adentro del cara, tiene también rasquina na mano, pies, cheneves na tangkugo, inuay gana kumi. No es según medicina esta clase de enfermedad. Donde pronto lang asigún mantapon por medio del laway. Estaba na, o agua estaba na butoy, na sucio, na nariz, y na se llama respiratory droplets. Por eso, debe lavar mano, pirmi, boca y pies, y si pwede man alcohol. Y pwede también bajo na disinfection mga classrooms sa mga bata, para matakon ang virus kita man kalayat na lugar. Un seryoso asunto ese ng mga bata na eskwela que debe poner atensyon, siendo salud di ila el taponin na peligro. Ojalá esa enfermedad hindi mas man kalayat na oto pa mga classrooms y mucho pa mga bata kita infektaw. Mismo mga mayores el debe poner atensyon kung di ilang mga anak kita na eskwela y firmi manda acorda el costumbre para lavar mano y boca. Este para prevenir el virus entra man kalayat na cuerpo del bata. Acostumbra también firme liba alcohol para pasar a mano. Ventaja ya si tiene precaución para hindi mantapon con otro. Difícil ya si el salud del mga bata y miembros del familia el man problema siendo obligado kita gasta para lang queda bueno sila y pone lejos na enfermedad. Mga bisinos, un poco de komentaryo lang para kina cuando. Tell me cuando. Para de ustedes opinión y comentario. Envíana cuando. GBPI TV11 News Department, número 22, Campaner Street, Zamboanga City. O llama al teléfono número 991-2970 o 991-2971.
ISL de aton mga noticias para este noche, Pebrero 24, 2025. En calor de entero fuerza del GBPI TV11 News Department, yo soy Albert Luna. Habla muchas gracias. Hasta la siguiente mga noticias. Kat Chua, kongresista del Distrito 1, numero 2 na balota. Él es un zamboangueña, simple y sincera. Fronto con él atraca, sikat, Chua. Grande el corazón para ayuda, para na mga gente de Zamboanga. Él es bueno y bonita pa. Sikat, Chua. Kat Chua. Sikat, Zamboanga. Kat Chua, para na todo, kongresista del Distrito 1, no olvida, numero 2 na balota. The magic of radio. This is the epicenter of music entertainment. From the northern to the southern tip of the Philippines. Giving you the most complete radio experience. Crushing the competition is the country's number one. Number one for new music. The world famous. We are today's best music. Magic 95.5.